teorías y temas que a las abuelitas no les gusta, desnudaremos títulos y conceptos de todo calibre. Ro y Andy empiezan a destapar conspiraciones, teorías, leyendas y los secretos sobre cada tema de interés público, terrestre o alienígena. Mucho se habló de que el 9/11 fue una gran conspiración armada por Estados Unidos para mantener el poderío mundial y el control del petróleo de Medio Oriente, en base, obviamente, al terror. Parece mentira que tantos años después de los atentados en la ciudad de Nueva York y Washington del 11 de septiembre del año 2001, aún existan personas dispuestas a creer en la absurda versión oficial dada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero obviamente, mis queridos amigos, en la viña del Señor, todo nos encontramos. Mis grandes y únicos Alter fans, estamos comenzando este año 2022. Quiero mencionarles un poquito sobre lo que nos va a caracterizar en todo este año. Vamos a cambiar un poco el formato. Si es que no estás al pendiente de lo que pasó en nuestros últimos programas, pues ya no somos desnudando la industria del rock, solo desnudando la industria. Vamos a resaltar esos temas que a tu abuelita no le gustan. Así que también resaltar cositas que la CIA y el FBI no quieren que sepas. Mi nombre es Andy Román y estás escuchando Desnudando la Industria. Mi querido Rox, ¿cómo estás? Andy Boy, mi gran amigo, muy contento de retomar el programa y de seguir desnudando teorías para develar todos los secretos, así como lo dijiste, ni la CIA ni el FBI no quieren contarte. Así que tú ya lo sabes, no te pierdas nuestro programa, quédate con nosotros que acá escucharás las verdades tal cual como son. Alter amigos, Andy, algo que parece aún más increíble es que alrededor del señor Ricardo Arjona se teje una teoría que afirma que él habría logrado predecir los atentados del 9/11 o que estaba inmiscuido en eso, no lo sé. Ya veremos más adelante al detalle de qué se trata este arjonicidio predictivo futurista. Mi nombre es Rodrigo Estrella y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Nos encanta que nos escribas, que des tus comentarios, así que comunícate con nosotros por medio del alter chat de la radio y cuéntanos absolutamente todo lo que se te apetezca. Efectivamente, millones de personas a lo largo y ancho del mundo siguen creyendo que un señor barbudo, ex aliado de los Estados Unidos, que caminaba medio chueco y que se escondía en una cueva en las montañas de Afganistán, fue capaz de coordinar un comando compuesto por delincuentes comunes, rateros y pequeños traficantes de droga, y en algunos casos, confidentes de la policía. Todos ellos sin experiencia previa en acciones terroristas, para obviamente perpetrar el mayor atentado de la historia, contra la mayor potencia militar que el mundo haya conocido jamás. Ni una película de Austin Powers tendría un guión tan descabellado. Tras muchos años de duro trabajo llevado a cabo de forma altruista y desinteresada por activistas en contra del mafioso nuevo orden mundial, todo apunta a que se trató de un ataque de bandera falsa, destinado a inducir en la opinión pública internacional sentimientos islamofóbicos para justificar las subsiguientes guerras en Oriente Medio. La organización del 9/11, pues les vamos a contar la verdad, y obviamente cree que la administración Bush del señor George Bush hijo probablemente preparó los incidentes de las Torres Gemelas y también del Pentágono, no solo en busca del argumento para las invasiones, sino además para coartar las libertades civiles en todos los Estados Unidos. Esta organización defiende la tesis de que las Torres Gemelas no se derrumbaron por el impacto de las aeronaves secuestradas, sino por una detonación controlada a distancia y obviamente planificada de manera interna en las columnas principales del denominado World Trade Center. Y ¿sabes qué, Andy? Sumamente interesante lo que nos acabas de contar. De acuerdo a esta organización que se llama 9/11, la verdad, millones de personas estarían a punto de comprender que ciertos elementos clandestinos en el más alto nivel de nuestros gobiernos, especialmente el gobierno de Estados Unidos y también de los militares, orquestaron un atentado terrorista autoinfligido.
Por su parte, el señor James Fetzer, que es profesor de la Universidad de Minnesota, asegura que sería difícil encontrar un solo físico que no esté de acuerdo con la tesis de que el World Trade Center se vino abajo por un estallido controlado y no, como dicen, ocurrido por los atentados con los aviones. Ellos se hacen la gran pregunta de cómo pudo el fuego ocasionado por el combustible de un jet que a lo mucho puede arder a 1700 grados Fahrenheit, causar el derrumbe de unas torres construidas con un acero que se derrite a 2800 grados. Son 1100 grados de diferencia. Eso es la pregunta que se hacían los científicos. Para Fetzer constituye otra incógnita más el por qué se desplomó el edificio 7 del World Trade Center a pesar de que ninguna aeronave le impactó. Está claro que en las otras, bueno, se vio, pero en esa no. Nunca antes el fuego por sí solo había podido derribar una estructura de acero de ese calibre. La magnitud de las torres es inmensa y la versión oficial indica que únicamente con el combustible de un avión, y estaba muy claro que la mayor parte de ese combustible se consumió en la explosión inicial, las torres se derrumbaron en cuestión de solo minutos. ¿Por qué cayeron los edificios sobre sus propios cimientos, tal como sucede cuando se hace una demolición controlada? Eso es lo que se preguntan. ¿Quién cuestionó Mr. Fetzer? Además, las razones por las cuales ningún avión de la Fuerza Aérea interceptó a los aviones secuestrados que se estrellaron luego. De esto ya hablaremos un poquito más adelante. Efectivamente, recalcar también, mi querido Rox, que si bien es cierto, el acero con el cual estaba construido el World Trade Center, las Torres Gemelas exactamente, pues obviamente se derrite a los 2800 grados, pero no únicamente tiene que llegar a tal temperatura, tienen que pasar además por la ficha técnica de nada más y nada menos que 10 horas constantes de 2800 grados para que la estructura totalmente colapse. Mira eso. Sí. Mira ese dato. Es decir, que es imposible. Sí, hasta aquí vamos acercándonos un poco más a la verdad. Efectivamente. Y con esta pesquisa realizada, pues todo se puso a flote. Entre otras revelaciones que la administración Bush y sus servicios de inteligencia subestimaron, también subestimaron amenazas terroristas y que el 11 de septiembre de 2001 reinó el caos en el mando político y militar de la nación. Mencionan por ahí, combatimos muchos fantasmas ese día, alegó ante el panel el general Richard Myers, entonces presidente de la Junta de Jefes de Estados Mayores. De acuerdo con el militar, hubo confusiones y demoras en identificar las aeronaves secuestradas, debido a problemas en las comunicaciones con la aeronáutica civil, problemas tecnológicos y también de estructuras. Por ejemplo, cuando funcionarios de la Administración Federal de Aviación pidieron ayuda al sector de defensa aérea del noroeste del Pentágono, los oficiales de guardia preguntaron si se trataba de una situación real o de un entrenamiento nada más. Otro detalle interesante que hay que tomar en cuenta es que los 4.000 judíos que colaboraban en las Torres Gemelas no acudieron al trabajo ese 11 de septiembre. La compañía Sim American Israeli Shipping retiró sus oficinas de los edificios una semana antes de los ataques terroristas. Coincidencias que suenan poco casuales para muchos analistas debido a la conocida relación de Estados Unidos con la nación israelí. ¡Hey, no te vayas! Inicio de espacio publicitario. A veces las cosas solo se sienten bien. No hay mucha ciencia, como esta música. Siento que va conmigo. O como estos jeans Lee, me quedan bien. Y Lee me queda bien, porque va conmigo. Lee Jeans, me quedan bien, van conmigo. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Queridos Salter fans, estamos de regreso. Quiero comentarte que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, literalmente. El humo causado por el derrumbe de las Torres Gemelas todavía no se había disipado cuando las teorías conspirativas acerca de qué fue lo que realmente pasó comenzaron a recorrer el mundo.
La comisión que se encargó de la investigación de los hechos no solo no despejó esas dudas, sino que también instaló un nuevo debate acerca del probable encubrimiento de la clase política estadounidense, de lo que obviamente muchos consideran la mentira más grande de todos los tiempos. Mientras más te educas, mientras más entiendes de dónde vienen todas estas cosas, todo se vuelve un poquito más obvio y empiezas a ver mentiras por todos lados. Comentarte adicional que el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron estrellados por los terroristas contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Ambas torres se derrumbaron en las 2 horas siguientes. La torre 7 del World Trade Center se derrumbó sorpresivamente 8 horas después de los ataques, pese a que no fue impactada por ningún avión. Para que entiendan este punto, únicamente el World Trade Center no se conformaba por las 2 torres gemelas que forman un 11, sino que es un complejo de edificios alrededor, y obviamente la torre 7, que estaba, por así mencionarlo, 3 edificios al lado de las torres gemelas, se cayó. Y obviamente otro avión secuestrado, que fue el vuelo 77 de American Airlines, que impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia. Cabe recalcar que el cuarto avión fue el vuelo número 93 de United Airlines, que se estrelló en un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Luego, obviamente, de que los pasajeros y los tripulantes pelearan en su interior con los terroristas para tomar el control del aparato. Ese día trágico murieron más de 3,000 personas. Dentro de los distintos puntos oscuros, por así mencionarlos, destacamos diferentes autores que niegan muchas de las explicaciones oficiales, exponiendo hechos irrefutables o también sacando a la luz testimonios de testigos y hasta declaraciones involuntarias de autoridades en los primeros minutos de los atentados, cuando obviamente todo era caos y confusión. Las teorías apuntan sobre todo a una gran conspiración orquestada por el gobierno de George W. Bush, que habría encubierto los ataques, o según las hipótesis más radicales, él lo habría provocado. Mira eso, Andy. Y sabes que ahora que mencionas las declaraciones involuntarias de autoridades, inmediatamente luego de lo que ocurrió, de los atentados, el mismísimo Bush había dicho que él había visto, y lo dijo 2 veces, 2 veces, que había visto desde Miami por televisión cómo el primer avión se estrellaba contra la torre, cosa que no pudo haber sido porque las cámaras y los reporteros y todos estuvieron luego del atentado. Evidentemente si habían cámaras en las calles, si había gente que había filmado, y tal vez, le voy a dar un poco de beneficio de duda, tal vez lo vio por ahí. Ahora, pero no se lo cree. Sabes también que hay que destacar en este punto que ese día, justo cuando comenzaba todo este esquema del atentado, George Bush estaba en una escuela tranquilamente sentado en un aula de niños leyéndoles un libro. El momento en que pasa el choque de la primera torre, se acerca a un asesor de Estado y le dice: señor, Estados Unidos está bajo ataque. Obviamente no hizo absolutamente nada. Pasó el tiempo y el momento en que llega el segundo ataque a la segunda torre gemela, pues le vuelven a decir: señor, otra vez han impactado la torre, ¿qué hacemos? Se demoró en total 1 hora en salir de la escuela y comenzar a tomar acciones, que obviamente tenemos que destacar que cuando un país, principalmente Estados Unidos, está bajo ataque, la primera orden es poner al presidente de los Estados Unidos en un avión sin obviamente rumbo aparente. Bueno, esa imagen gráfica que tú me das de George Bush, hijo, en la escuela, es el típico meme que rueda por ahí, en donde está con el libro al revés. Exactamente, ese mismo es. Mira eso. Bueno, el señor Andrés Repetto expuso en su libro llamado La Última Cruzada, que fue una edición del año 2006, algunas de las teorías que la organización antes mencionada, esta organización civil que se llama 9/11 Truth.org, que es la organización de la verdad, el 9/11, cuyos miembros pretenden esclarecer lo que ocurrió realmente esa fecha fatídica. Ellos afirman tener pruebas irrefutables de lo que, según sostienen, fue una conspiración del propio gobierno de los Estados Unidos.
Según esta organización, los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas fueron guiados de alguna manera por control remoto. Puede ser, en el interior de los edificios, al momento de las colisiones, se habrían producido además varias detonaciones. Para la organización 911, la verdad, otro indicio de que hubo explosiones en las estructuras de las torres es que cuando se derrumbaron, el polvo de los escombros formó una especie de racimo típico de las implosiones, es decir, fue hacia adentro, fue hacia el centro. La organización recogió en su informe independiente los testimonios de varios periodistas, bomberos, gente que estuvo ahí, testigos, que aseguran haber escuchado las detonaciones. Eso es súper interesante. Además del derrumbe de las Torres Gemelas, se preguntan ¿por qué la investigación oficial no mencionó en su informe final la demolición o el desmoronamiento del edificio 7 del World Trade Center? Justo lo que comentabas. La caída de esta mole, de este gigante, se produjo en tan solo 6 segundos y medio sobre su base y sin inclinaciones, de la misma forma que ocurrió con las Torres Gemelas. Eso es un indicativo de que algo no está bien. Hay un periodista francés llamado Thierry Meyssan que sostiene en su libro llamado La terrible impostura que el edificio 7 del World Trade Center escondía una base secreta de la CIA destinada al espionaje económico ahí en Nueva York. Probablemente la caída fue provocada para ocultar algo. ¿Y qué es lo que se ocultaba? Bueno, la teoría central del francés es que el Pentágono jamás fue golpeado por un avión. Su libro causó tanta polémica que hasta el mismo Pentágono le respondió en su página web. El escritor y periodista asegura que solo un misil estadounidense puede ingresar al espacio aéreo del Pentágono sin desencadenar una respuesta de las tantas baterías antimisiles que tiene el edificio, y no solamente el edificio, sino en los alrededores. De haberse tratado de un Boeing que es gigante, claro, debieron haber quedado los rastros de las alas o del fuselaje no sé, botado por los jardines junto al Pentágono, y nada de eso se encontró. Además, es casi imposible que un Boeing haga un vuelo a ras de suelo en esa zona, y el vuelo fue por varios minutos, a pocos metros, y haya golpeado donde lo hizo. Por otro lado, en el hueco que dejó el impacto no entra de ninguna manera un Boeing, es mucho más pequeño. Al mismo tiempo que un fuselaje de más de 1,000 toneladas y las turbinas de titanio desaparecieron fundidas por el fuego de la explosión, milagrosamente sí se pudo reconocer a los cadáveres de las víctimas por sus huellas dactilares, y hasta se encontró intacto el pasaporte de uno de los terroristas. Son más fuertes que el titanio los pasaportes, ¿no? Sí, efectivamente. Cabe recalcar, mi querido Rox, que igual el único registro por video que se cuenta referente al ataque del Pentágono es uno de una gasolinera que estaba más o menos a 400 metros del lugar, en uno de los lugares más vigilados y con más tecnología. Pues simplemente hay un videíto de una cámara típica chafa de seguridad a 400 metros. Y como tú lo dices... ¿verdad? En la cámara se puede apreciar exactamente que es una especie de flash que impacta, hace la detonación y no pasa absolutamente nada más. Y para curiosidad de las personas que están preguntándose ¿y por qué no impactó en la mitad del Pentágono para hacer más daño? Pues curiosamente esa ala en la cual el misil o el supuesto avión impactó era una de las alas que estaba totalmente en reconstrucción y que albergaba los mayores datos y obviamente bases de la CIA como tal. Adicional a esto, como tú lo mencionas, el edificio número 7 del World Trade Center cuenta nada más y nada menos con todo el estudio que el FBI hace 7 años hizo sobre el mayor desfalco a nivel del dólar con las instituciones lideradas por el señor Bill Clinton en su época. Así que por ahí también hay cositas que ese edificio se cayó, pues las cosas se quemaron, se incendiaron y no hay ningún registro básicamente de las bases del FBI sobre ese tipo de cosas. En esa ala del Pentágono justamente estaban muchísimos datos, mucha información, muchos aparatos que supuestamente estaban obsoletos. Pero ahí hay un secreto oculto, y un poquito más adelante van a escuchar alguna teoría que habla acerca del por qué se destruyó todos esos datos, con una suma
que no lo vas a poder contar, mi querido Andy. Con tus dedos te va a faltar. Exactamente, mi querido Rox. Mencionarles que también Neo, el personaje protagónico de la película Matrix, elige descartar la píldora azul que le permitiría vivir en un mundo de fantasía y opta por la roja para enfrentarse a la cruel realidad que le estaba negada totalmente a sus ojos. En su libro Nadie vio Matrix, el escritor y periodista Walter Grazio toma de esta película como leitmotiv para investigar varias teorías conspirativas de la historia de la humanidad. Algunas de las que desarrolla tienen que ver con lo que ocurrió en realidad el 11 de septiembre del año 2001. Obviamente refiriéndose a los ataques en el World Trade Center. Graciano arriba también denota conclusiones tan interesantes como inquietantes. Por ejemplo, primero, que los terroristas no sabían pilotar avionetas, pero sí Boeings, como precisión asombrosa, y que también sometieron a cientos de pasajeros armados con cuchillos de plástico. Que es físicamente imposible que el incendio posterior a los impactos derritiera las estructuras de acero de las Torres Gemelas, que derrumbes de este tipo solo pueden lograrse por demolición controlada de manera interna. También que inmediatamente luego de los atentados en las Torres Gemelas se hizo presente en el lugar la empresa Controlled Demolition Inc., que los restos de las torres derrumbadas se vendieron inmediatamente a China y Corea del Sur, haciendo imposible las pericias forenses. Que pese a que las torres fueron diseñadas especialmente a prueba del impacto de aviones, cayeron a pocos minutos de ser impactadas. También que George Bush declaró 2 veces a la prensa que vio por televisión desde Miami el impacto del primer avión en la Torre Norte, cosa que ningún medio transmitió. Tenemos otras cosas como que se produjo una inusual actividad de venta relacionada con las acciones de American Airlines y United en los días previos a los atentados a través de un banco que se había dirigido recientemente por uno de los directores de la CIA. Tenemos también teorías que la cepa de Anthrax utilizada por presuntos terroristas luego de los atentados solo es producida en los Estados Unidos y que cuando se descubrió que el Anthrax fue enviado por un científico de biodefensa del gobierno de Bush, el tema desapareció de la prensa. Y para finalizar, que algunos de los terroristas que secuestraron los aviones en realidad no estuvieron en esos días en suelo estadounidense. Cabe recalcar cosas también muy, se podría decir, coincidentes, que ese día coincidieron, de que el señor Mark Anthony y Ricky Martin no subieron a los aviones que ese día tenían que tomar. Y cabe recalcar que tanto Mark Anthony como Ricky Martin tenían que tomar uno cada uno el avión que se estrelló en las Torres Gemelas y el otro tomaría el avión que se estrelló en el Pentágono. Y no los dejaron arribar. Wow, eso sí que está recontra, que interesante, no me la sabía. Y entonces ellos fueron informados. Fueron informados, efectivamente. No creo que sea tanta coincidencia y que sea tanta belleza, ¿no? Que justo pasó lo que tenía que pasar. Qué locura. En realidad no, y hay muchísimas cosas que no se explica por qué. Obviamente hay que tener muy claro a nivel de política, George Bush en ese entonces no era quien gobernaba el país. La persona que gobernaba el país era el vicepresidente Dick Cheney. ¿Qué pasa con esto? En una de las primeras entrevistas que dio después de mencionar que vio todo por televisión, menciona también que era muy necesario que él se pudiese comunicar para, obviamente, comandar su país. Y que obviamente estuvo a la expensa de que le pase alguna cosa. ¿Por qué? Porque el momento en que tú pones un presidente en el aire para sobreguardar la vida de este mismo, tienes que subir a una altitud segura de 35,000 pies. Pasa que en ese año las comunicaciones eran tan nefastas que tuvo que bajar el Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos, que es uno de los aviones con más tecnología de la época, pues tuvo que descender a los 10,000 pies para que el señor Bush llamase a su cúpula y pueda obviamente mencionar las acciones a tomar en ese momento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en una de las entrevistas que sacan a nivel de todo lo que sería las escenas más impactantes, pues sale una conversación totalmente nítida de un señor que llama a su madre con un avión que estaba circulando a más de 30,000 pies, una llamada totalmente nítida, y le dice: mamá, estoy aquí, pasa tal cosa, te quiero.
reza por mí. ¿Cómo es que un avión que está a más de 30,000 pies puede hacer una llamada en ese entonces con esa tecnología, con esos celulares, y el señor Bush tiene que descender con el Air Force One a 10,000 pies para ahí realizar la llamada por teléfono satelital? No tiene lógica, no tiene sentido. Me parece que las comunicaciones lograron estar ya a un mejor nivel por el año 2007-2008. Para el 2001 era imposible. Y si el mismísimo presidente en el Air Force One no pudo hacerlo, ¿cómo va a poder hacerlo otra persona que estaba allá arriba? Y una cosa, mi querido Rox, de resaltar, tienes mucha razón que en el 2007 y 2008 se tomaron muchas más precauciones a nivel de transpondedores de los aviones para el tema de esquemas de comunicación. Y nada más y nada menos, American Airlines en el año 2007, después de esto, años después, tuvo que gastarse $258 millones para mejorar todas sus flotas con transpondedores de réplica de señal de celular. ¿Y cómo es que ese día un hijo, llamó a su madre y le dijo: estamos bien, pasa tal cosa, reza por mí? Es decir, los investigadores pusieron eso como evidencia para decir que algo estaba pasando en el avión. Sí, claro. Es decir, como para que se demuestre que sí, el avión estuvo secuestrado. Y yo le llamo a mi mamita y le digo: mami, secuestraron mi avión que iba a las Bahamas. Reza por mí, te amo. Estoy a más de 40,000 pies de altura. Y el señor Bush me le río en la cara porque no puede comunicarse. No. Mira, hay una teoría, se las voy a contar rapidito. Dice que todo fue para cubrir una desaparición de $2.3 trillones. Cuando hablamos de trillones, bueno, hay una pequeña confusión a veces. ¿Trillones sería millones de millones de millones? Algo así, ¿no? Según yo, sí. Ajá. Sí, porque en otros lados le suelen llamar diferente. Bueno, pero hablemos de 2.3 millones de millones de millones. Son tantos ceros que no hay como ni contarlos. Así es. Esta teoría también tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, después de que el entonces secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld, dijera un día antes de los ataques que una inmensa cantidad de dinero había desaparecido. Medios de difusión, como por ejemplo el Daily Star, acusaron al gobierno de causar la caída de las torres para cubrir esta pérdida de dinero. De acuerdo con ciertos estimados, nosotros no podemos rastrear $2.3 millones en transacciones, fue lo que ellos dijeron. Para muchos, el que las Torres Gemelas fueran atacadas al día siguiente fue una coincidencia muy conveniente para el gobierno, ya que la gente se olvidó del asunto del dinerito para poder sobrellevar el dolor de las pérdidas y de los ataques. Aún así, Rumsfeld jamás dijo que el dinero estaba perdido, simplemente que no podían rastrear en qué se había gastado. Me parece demasiado interesante eso. El señor Ronald dijo que habría grandes recortes para poder subvencionar varios proyectos en el Pentágono, principalmente para armas y operaciones gubernamentales. También dijo que había una gran cantidad de millones de dolarines que habían desaparecido y que se estaban investigando qué es lo que había pasado. El Pentágono estaba dirigiendo las investigaciones de este dinero perdido, aunque sus sistemas informáticos fueran algo antiguos, y esa era otra cosa que se quería hacer con lo recaudado, renovar los sistemas informáticos. Justo de lo que hablábamos de hace un rato, donde se estrelló en el Pentágono, justo en el ala donde estaban los sistemas informáticos obsoletos. No se estaba atacando al Pentágono con sus declaraciones, dice, lo que él quería era modernizarlo y liberarlo de esa situación. Solo un día después, el Pentágono fue el tercer objetivo de los terroristas y da la casualidad de lo que te acabo de comentar. Y todo lo que dijimos antes, mi querido Andy, si todo eso sonó ridículo, Daily Star una vez más mete la cuchara en la sopa de enredos y argumenta también que los extraterrestres pudieron haber sido los causantes de la caída de las Torres Gemelas porque, bueno, no se sabe por qué, pero ¿por qué no?
Sí, efectivamente. Después de eso comenzaron a salir un montón de videos donde se avistaban platillos voladores y que obviamente había incluso algunos alienígenas semanas antes que estaban rondando por las Torres Gemelas, ¿no? Exacto. Sí, es verdad que tenían las tomas, las filmaciones ¿no? del bicho ahí caminando. Exacto. No me la creo. Un seguro bastante jugoso, déjenme comentarles. Una de las teorías más plausibles y más coherentes sobre este ataque es que la que dicta el culpable de todo nada más fue y nada menos que el dueño de las Torres Gemelas como tal. La teoría dicta que Larry Silverstein, un hombre extremadamente rico que se dedica a los bienes raíces, está detrás de todo este lío. Este hombre compró nada más y nada menos que la mismísima Torre 1 y 2, lugar donde también se encontraba su oficina. Se dice que este hombre nunca faltaba al trabajo excepto por un día en especial. Y obviamente lo adivinaste, el único día en el que decidió no ir a trabajar fue el 11 de septiembre. De esta manera también hay que recalcar que todas las oficinas de jefes, para que ustedes entiendan, todos los jefes, todos los gerentes, todos los dueños de compañías estaban en las cúpulas más altas, en los pisos más altos de estos edificios. Después de eso venían los subgerentes, los supervisores, los que controlaban y por último, obviamente en los primeros pisos estaba el secretariado, las personas de mantenimiento y esta era la estructura tan inverosímil que tenía las Torres Gemelas. Se dice que este hombre igual nunca hubiera podido beneficiarse ya que su propiedad iba a ser destruida y que obviamente en mucho Larry compró las Torres Gemelas, ambas en una cantidad de 2.275 millones de dólares, como obviamente todo un buen inversionista. Él mismo aseguró sus nuevas propiedades ante cualquier siniestro que pudiera ocurrir, cualquier siniestro, el que fuera, y también los ataques terroristas, pero esto no pasó cuando lo compró. Esto pasó una semana antes. La cantidad, obviamente, por las que se aseguraron era del doble de su valor. Y obviamente él ganaría una nada despreciable cantidad de 4.550 millones de dólares. Por si no te hace mucho dinero, pues aquí tienes la cifra en números, que es un numerote, ¿no? Y obviamente así son 10 cifras como tal. Tal vez sea más dinero del que la mayoría de nosotros podamos ver en toda nuestra vida, y el hecho de que justamente ese día decidiera no ir a trabajar y la gran cantidad de dinero en la que estaban aseguradas hacen que todo se vea extremadamente sospechoso. También contarte, mi querido Roxy, queridos Alter fans, el momento en que le preguntaron tanto a él como a la persona, al arquitecto que construyó y diseñó las Torres Gemelas, en una de las primeras entrevistas a nivel de medios de comunicación. Después de esto, desaparecieron de la faz de la Tierra y nunca más volvieron a dar explicaciones. Me imagino que deben estar en alguna isla paradisíaca con toda esa platita. No, eso es seguro. Eso es seguro. Es decir, las personas que estaban a cargo de la construcción, quienes debían dar explicaciones del por qué se cayeron, las personas que hicieron los negociados, las personas de los seguros, los que contrataron, todos desaparecieron. Efectivamente, todos desaparecieron. Es más, este punto que les comentamos, que uno de los ingenieros dijo que las estructuras se funden a 2.800 grados centígrados, es la única entrevista que dio. Después de eso, y obviamente la dio ese mismo día, coincidentemente estaba en el lugar y estaba afuera y se salvó. Así que nunca más volvió a aparecer. Mi querido Rox, recapitulemos. Bueno, vamos a recapitular un poquito las evidencias de uno de los supuestos engaños más grandes de la humanidad. Digo supuestos, tú lo creerás, no lo creerás. Escucha esto, las Torres Gemelas fueron diseñadas para resistir el impacto de un avión de pasajeros o mucho más que eso. La velocidad en que la torre se desplomó es antinatural. Demoró nada más que 10 segundos en caída libre. La base sólida debió haber frenado esa caída. El edificio 7, que se situaba al costado de las torres, se cayó cuando no debía caerse. Se dice que el fuego fue el causante de debilitar el acero. Tú lo decías, no hay pruebas de eso. Las temperaturas que alcanza un incendio de ese calibre no sobrepasa los 800 grados centígrados y se necesitan 1600 para derretir esas vigas de acero. También se encontró rastros de azufre
proveniente de lo que se llama termitas, lo cual implica que alguien lo causó, lo que los expertos llaman una demolición controlada. Testigos y sobrevivientes del 9/11 afirman haber escuchado explosiones dentro del edificio y en el sótano en simultáneo con el choque del avión. No hay un solo rastro del avión que se estrelló contra el Pentágono. Seguro. El motor del avión está hecho de una aleación de titanio y de acero. Dicen que se fundió. Está bien, pero quedó ese pasaporte vivo, ¿no? El agujero que deja el choque y en donde, según las fuentes del avión, desaparece desintegrado es de 5 metros. Un avión tiene 38, 40 de largo y encima deja una estela en el golpe. No, imposible. Lo que tú mencionabas hace un rato, Andy, habían 86 cámaras de seguridad cerca del Pentágono, qué sé yo, en las esquinas, en avenidas. Todas fueron confiscadas, solo se mostraron 4 donde no se ve absolutamente nada claro. Una de las que tú mencionaste, de la gasolinera. Un avión de ese calibre no es un avión acrobático, es sumamente difícil, claro, que puede estar volando a 6 metros de altura durante 1 kilómetro. Cuando un avión pierde contacto, cambia de trayectoria sin avisar o realiza cualquier acto sospechoso, a los pocos minutos se le mandan aviones caza militares a escoltarlo y en este caso desaparecieron. 13 de los 15 sospechosos son reconocidos como originarios de Arabia Saudita y pertenecen al movimiento de Al-Qaeda, salafistas, musulmanes, extremistas. Mohamed Atta, principal acusado del atentado, es todo menos un musulmán salafista. Era un drogadicto y un alcohólico. Por lo tanto, no posee el perfil de alguien que se suicida por Alá, y muchos más de 5 secuestradores acusados por el FBI siguen vivos hasta el día de hoy. Y datos curiosos, se sabe que los salafistas no pueden utilizar alhajas, ni joyas, ni nada de eso, de oro. Sin embargo, Osama Bin Laden, en los diversos videos en los cuales se mostró, indicaba un montón de anillos y cadenas. No sé si eran de verdad o era por aparentar. Además de que cambiaba de cara, color de piel, color de barba, sus rasgos, sus gestos, un montón de cosas en cada video que él mostraba. Interesantísimo. Nada creíble, un montón de cosas que todavía no me las puedo digerir. Sí, efectivamente hay muchas cosas incongruentes totalmente, mi querido Rox. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que fue las grabaciones dentro de la cabina de ese día, el 11 de septiembre. 8:32, you're gonna wait. After the sound clear to push, we're gonna need 4 right to American 18 minutos después de que despegara el vuelo 11 de American Airlines de Boston a Los Ángeles, que lo hizo sobre las 8 de la mañana, los terroristas ya habían asumido el control de la aeronave. La tripulación había sido sometida y el secuestro era un hecho. Entretanto, la confusión reinaba en la torre de control por el desvío de trayectoria con curso hacia la ciudad de Nueva York. Momentos después, los terroristas, pese a estar entrenados como pilotos comerciales y en tácticas de guerra, cometieron el error de oprimir el botón que los puso en evidencia con la torre de control. La voz era la de Mohamed Atta, el líder de los secuestradores, quien advertía a todos los pasajeros que sus vidas acabarían si se levantaban del asiento. Y aunque los terroristas apagaron los localizadores para no ser captados por los radares, el vuelo número 11 ya estaba en la mira de la Defensa Nacional. Sobre las 8:46, el vuelo 11 impacta la Torre Norte. 15 minutos después, el vuelo 175 choca contra la Torre Sur. Está claro que el 11 de septiembre del 2001, el mundo fue sacudido y Estados Unidos fue arrodillado ante el desafío de Osama Bin Laden y la furia de Al-Qaeda. Exactamente, mis queridos amigos, pues ahí tienen un poquito de cosas dentro de todo lo que se suscitó y después de ese fatídico atentado del 9/11. Quiero comentarles también que Ricardo Arjona explica que la letra de la canción y sus semejanzas con atentados de Estados Unidos no son así,
Desde que ocurrió el atentado terrorista del 11 de septiembre, muchos han notado la coincidencia entre lo sucedido y la letra de la canción El Mesías del señor Arjona, sobre un hombre que habla con Dios y se suicidó en Nueva York. El cantante guatemalteco dijo que solo fue una casualidad. La semejanza entre su canción y los atentados sufridos en la ciudad de Nueva York pues no tienen nada que ver. Lo que escribí en la canción del Mesías coincide lamentablemente con lo que pasó en Nueva York en algunas cosas, pero solo es una casualidad, insistió. Agregó también que es muy fácil de especular con ciertos asuntos, sobre todo cuando un compositor escribe sobre cosas polémicas. El FBI también investiga al señor Arjona por el contenido de su disco. El cantautor también dijo que investigadores estadounidenses se acercaron a sus colaboradores para indagar sobre la motivación que tuvo para componer una canción en la que alude situaciones similares a las de los ataques ocurridos ese día. Menciona, sí, hubo, aunque parezca extraño, un acercamiento que alguna gente que escribió sobre mi persona, dijo el señor Arjona en conferencia de prensa al responder a una pregunta sobre contactos de la Oficina Federal de Investigaciones con todos sus colaboradores. Menciona también que no pasó a más. Yo creo que fue un requisito que se le pidió a un agente y tuvo que darle seguimiento. Yo no hablé con ellos, hablaron con la gente que trabaja conmigo, agregó el cantante. Después de los sangrientos ataques de este día en Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, en que aviones de pasajeros fueron convertidos en poderosos misiles, surgieron diferentes rumores sobre autores y profetas que los vaticinaron totalmente. La canción Mesías, que incluye en su álbum titulado Galería Caribe, se refiere a la llegada de un profeta en Nueva York, alude al Pentágono, acusándolo de terrorista y habla de un golpe sin fechas que no se conocían. Pero Arjona aseguró que solo fue una coincidencia, pues no cree que en la canción sea una profecía como tal de lo que pasó ese fatídico día. Nunca me he considerado un constructor de canciones, me he considerado un tipo que soy víctima del entorno, incluso del surrealismo, como la canción Mesías. El cantautor, apodado ahora como el Mesías Chapín, guatemalteco, dijo conocer si el mundo cambió luego de los atentados, pero también aseguró que yo creo que uno de los cambios más importantes es que todo norteamericano empezaría a sentir cosas que no conocía. Sus reacciones acuden también a lo cotidiano y se inspiran principalmente en la mujer, pero también tiene una fuerte dosis social acerca de lo que sucede en países como su natal, Guatemala o El Salvador, los que fueron también afectados por largos y sangrientos conflictos. Pero Ricardo Arjona asegura que de algo está absolutamente seguro, de que no hay que ser político nunca, pero nunca en la vida. Hay que resaltar también que dentro de las canciones se menciona a un Mesías, que también denota que él es una persona que vino desde arriba, desde los cielos, que se pasea por Manhattan, que tiene departamentos y pisos en Francia y que obviamente está al cuidado de israelíes y que él porta también una 47 para su protección. Así que muchas cosas coincidentes. Y así, mis queridos amigos, ¿qué les parece sobre esta canción? Tiene muchísimas coincidencias con los atentados de las Torres Gemelas. ¿Sabes qué, Andy? Estábamos poniéndole muchísima atención a la letra y la recomendamos a todos los que quieren inmiscuirse un poquito más. Es una letra bastante interesante, habla de muchas cosas. A mí una de las que más me llamó la atención es que dos cosas en realidad. Una, que decía que se hizo cirugía en las manos para disimular. Probablemente Arjona estaba utilizando una metáfora, no metáfora, sino simplemente cambiando la parte del cuerpo en la que se hizo la cirugía. De pronto fue en la cara, ¿no? Y para disimular, entre comillas, tú decías que pueda ser que tenga un significado metafórico de lavarse las manos. Puede ser. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que dice que lleva en la punta de la navaja la fe. Así es. Eso dice mucho, ¿ah? Sí, en efecto, mi querido Rox. Y bueno, también de manera súper global, dentro de las teorías más conspirativas y más sonadas, es que todo esto fue
construido por el señor Bush para obviamente tapar en conjunto con la dinastía Clinton el mayor desfalco dentro del cambio a nivel mundial del dólar en el año 2000. En este caso obviamente hubo un desfalco tan grande y tan trillonario, cuatrillonario incluso, que no lo podían tapar y que obviamente todo esto reposaba en los archivos del edificio número 7 de las Torres Gemelas. Así que coincidentemente, como les contamos, eso se cayó y todos esos archivos y estudios que estaban listos para entrar a la Corte Central pues desaparecieron totalmente. ¿Qué hubiese pasado si es que esos archivos llegaban a los juzgados y a los estrados? Simplemente que dentro de toda la porquería que englobaba, muchísimos países hubiesen desistido de la dolarización, incluyendo a Ecuador. Así que obviamente, imagínate cuánto pierdes porque literalmente estás vendiendo tu dinero a los países para que circulen y hagan de esta su nueva moneda que en realidad es tuya. Claro que sí, entendible completamente. O sea, es una manera de cubrirse de todo lo que estaba desfalcándose por detrás. Y yo pienso que la teoría esta que habla acerca del control del petróleo en Medio Oriente tampoco está muy descabellada, porque a la final lo que están haciendo al crear el terrorismo es meter miedo en la gente. Y si metes miedo en la gente, los países, las sociedades se desestabilizan, el gobierno tiene que preocuparse de eso y entra otro que puede salvarlo. Puede ser Francia, puede ser Inglaterra, puede ser cualquier otro, en alianza con el que está provocando, que en este caso hubiera sido Estados Unidos. Y eso hace que puedan dominarlo. Sí. Interesantísimo. Efectivamente, eso también denota la guerra interminable que estalló y que empezó los siguientes años con Irak y con Afganistán como tal. Mencionan también que era una de las mayores pantallas porque obviamente todo el mundo se iba a centrar en este punto de la guerra y se iban a olvidar totalmente de lo que pasó en las Torres Gemelas. Y la coincidencia más grande es que hace no muy poco ustedes recordarán que Estados Unidos abandonó totalmente el poblado como tal, Afganistán, Irak y también todos los países de este Medio Oriente. ¿Y qué fue lo que pasó? En contadas horas tomaron el control totalmente los islámicos. Así que no es para nada descabellado de que solo en poquitas horas, cuando Estados Unidos deja, pues se adueñan los islámicos de todo este territorio en los cuales estaban muriendo ellos mismos en guerra con Estados Unidos. Y también hay que resaltar que nunca revelaron el lugar exacto porque lo botaron, el cuerpo del señor Bin Laden, lo botaron en el mar, como supuestamente lo que dijeron a medios oficiales, como para detonar o también ser respetuosos con la manera en la que el islamismo tiene para sepultar a sus muertos y también para evitar de no ser un nicho donde la gente vaya a ser un mártir de este señor y obviamente se convierta en una figura como tal. Claro, eso tiene mucho sentido. Ambas cosas tienen mucho sentido. Y una tercera opinión que entraría ahí, que cabe perfectamente, es que también quisieron ocultar qué es lo que pasó. Sí, que no correcto. Se sabe si en realidad está muerto. Efectivamente. ¿Alguien lo vio? ¿Hay algún registro? Nada, en lo absoluto. Nada. Lo único que se tiene de registro es un pequeño video bastante borroso. Algo que les quiero contar, mis queridos amigos, es que nosotros como ciudadanos nos enteramos o sabemos de qué tecnología militar tiene el ejército 20 años antes. Este momento hay muchísimas cosas tan tecnológicas que una cámara de body pack de la persona que asesinó y le metió los 3 tiros a Osama Bin Laden, pues apenas y se logra ver. No, eso ya me parece una desfachatez completa. Con tanta tecnología que ni siquiera se ha mostrado al público qué es lo que tienen en avances tecnológicos, cámaras infrarrojas, cámaras de todo tipo, de altísimo calibre, y tengamos una imagen borrosa. No me la creo. Así es. Así que, bueno, mis queridos amigos, han quedado también cosas pendientes que les dejamos en este caso a su libre albedrío, opinión y también búsqueda para que se empapen sobre estas teorías que envuelven el 9/11. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a nuestros auspiciantes
que sí, se renuevan totalmente para este año con nosotros. Gracias a Lee Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien y tu estilo es el que te define, pues ingresa a nuestra tienda www.lee.com.es. Gracias también a Starland, estudio de grabación a cargo de Pablo Estrella. Si quieres hacer de tu trabajo algo ultra profesional y tener una asesoría impecable, Starland es tu sitio, tu mejor opción. Así es, Andy. Y hay una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar. Cayosi Artesanal. Tú eres fan de las golosinas. Yo también. Sé que todos ustedes también. Así que Cayosi Artesanal es el lugar perfecto para ti. Visita sus páginas oficiales y mira la cantidad de delicias que nos ofrece Cayosi. Un abrazo grande a todos los que se conectaron y estuvieron escribiéndonos, Andy. Hay un montón de gente que está retomando el programa con nosotros en este 22. Estamos muy agradecidos con ustedes por seguir siendo tan fieles amigos, alter amigos. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que están todavía conectadas en este nuevo año. Gracias y un saludo especial a Gina Villasís, a Katy Carrera, también a Natalie Navarrete, a Carola, a nuestro queridísimo teacher Agus, a Marilyn, a David, a Alice, a Andy, también a Majo, nuestra querida Majito que siempre nos escucha. Muchísimas gracias, mi querido Rox, sus saludos. Sí, también para Cardi, recuerda que nos escucha siempre y está comentando todo el tiempo. Para Edison, para Carola, para Mónica, no falta el saludote, y para Michelle y para mi hermana Malisa que nos está escuchando. Mi nombre es Rodrigo Estrella. Recuerden que estamos en vivo desnudando la industria todos los días jueves a partir de las 9 en la noche aquí por Alterground Radio. Y obviamente antes de olvidarme, un saludo para mi mami, porque si no luego me habla. Así que un saludo, mamá. Conmigo, con nosotros, hasta la próxima semana. Esto es Desnudando la Industria. No te pierdas los temazos que tenemos para este 2022. Mi nombre es Andy Orman. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.